Estamos estudiando el hermoso libro del Apocalipsis. Ya hemos visto por lo menos parte del capítulo 1 y hemos visto cómo Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria. Yo quiero decirte que este libro nace en el corazón de Dios. Cuando nosotros estudiamos su palabra, vamos a encontrar realmente una respuesta a nuestro corazón y a nuestra vida. Hoy estudiaremos el capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Y el texto lee de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mis amigos, estos textos son realmente hermosos. Nos muestran algo tan especial que nos lleva a ver a un Dios bueno, un Dios maravilloso, que nos sabe lo que hacemos, que sabe lo que hay en nosotros y nos anima para seguir adelante. Pero algo que nos hace pensar es que Dios no solo ve la parte buena, Él ve las partes que nosotros podemos cambiar. En el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Oh, mis amigos, el Señor hace una promesa linda. Él nos hace una promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios no soporta a los seres humanos que, conociendo la verdad, que sabiendo lo bueno que es Dios, vivan una vida superficial. Dios dice que te da la verdad, pero si tú no lo vives, el Señor te lo quita. ¿Y tú has pensado en esto? ¿Que Dios puede quitarte esa verdad maravillosa? Esto es lo que acabo de leer en estos pasajes de la Biblia. Vamos a explicar detalladamente cada parte de esta, pero quisiera que pienses en los pequeños detalles que hay en la palabra. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis amigos, qué hermosa descripción. Allí nosotros encontramos varias cosas. Tenemos primero las características de Jesús. Jesús tiene las 7 estrellas. Esto quiere decir que Jesús tiene el control. ¿Por qué? Porque las estrellas representan las iglesias. Vamos a estudiar un poco más adelante. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Jesús anda entre los 7 candeleros de oro. Esto quiere decir que Jesús tiene un control total de la iglesia. La iglesia nunca debe tener miedo de que Jesús va a perder. No. Jesús tiene el control de la situación. Lo que la iglesia está pasando, Él sabe. Él tiene el control. Él puede ayudarnos. Él puede llevarnos adelante. Al analizar a Jesús, la iglesia, cuando Jesús analiza la iglesia de Éfeso, nosotros encontramos varias cosas interesantes. Y quiero compartir contigo esto. Nota en Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Esta iglesia es una iglesia con energía, es una iglesia que tiene un buen trabajo, que hace las obras. No es una iglesia vaga, perdonen la expresión, vaga. Simplemente, él ve que es una iglesia paciente, una iglesia perseverante, una iglesia que no tolera a los malos. Pero menciona algo más, odia a los nicolaitas. ¿Qué es esto de las prácticas de los nicolaitas? ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas era una secta gnóstica que creían que la carne y el espíritu eran diferentes. Ellos pensaban que las cosas que pasan en la carne no afectan al espíritu. Pero mis amigos, esto realmente afectó a la iglesia primitiva de una manera impresionante. ¿Qué había en Éfeso? En Éfeso habían algunas cosas que te van a hacer pensar. Primero, había un templo a la diosa Diana de los Efesios. Esta diosa era la diosa madre, era la madre de todos los dioses, y como madre tenía ciertos privilegios. La gente adoraba mucho a Diana de los Efesios. Cuando Pablo fue allá y mostró que Jesucristo era el único camino, se enojaron. ¿Por qué? Porque dijeron que están quitando el lugar de Diana. Pero algo interesante pasó más tarde en ese lugar. En ese lugar se hicieron cosas realmente interesantes que han venido a ser parte de la iglesia actual, del mundo religioso actual. Allí en Éfeso hubo el concilio católico de Éfeso, donde se nombró a la Virgen María como la Madre de Dios. Allí es donde nace el término Madre de Dios. Y cuando la gente va a Éfeso, recuerdan que es allí donde a María, a la bienaventurada Virgen María, se le dio el título de la Madre de Dios. Oh, mis amigos, hay algo que nosotros necesitamos pensar. No son los concilios los que les dan los títulos tanto a Dios o a los santos. No, un concilio no tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Yo les mencioné en otro estudio donde los seres humanos están quitando el lugar a Jesucristo. Y las religiones más comunes, las religiones más tradicionales, están cambiando las actitudes. Se dice que hay un padre, una madre y un hijo. Al quitar la obra del Espíritu Santo, se trae problemas en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque estas personas pierden la visión verdadera del Dios Todopoderoso. En el concilio de Éfeso se le puso un lugar a la bienaventurada Virgen María. Y esto quiero decirte, no estoy en contra de la bienaventurada Virgen María. Yo respeto a la Virgen María. ¿Por qué? Porque los ángeles le llamaron bienaventurada, bendita entre todas las mujeres. Pero ese título no le quita ninguna cosa a ella. Al contrario, le da un lugar especial. Pero no es la intercesora entre Dios y los hombres. Quizás toqué algo que te puede estar doliendo. Yo te voy a decir, no dejes de estudiar la Biblia. La Biblia es importante. Mis amigos, Satanás ha tratado de quitar el plan maravilloso de Dios y ha cambiado el sistema que Dios tiene para salvación. El Señor dice que hay un Dios en los cielos y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro camino para llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Pero ¿qué está pasando? La falsa adoración ha traído un problema realmente serio a la iglesia cristiana. Están quitando la intercesión de Jesucristo en el santuario celestial y están poniendo como intermediarios a la bienaventurada Virgen María, a los santos,
que por cierto son gente que vivió bien, que vivió una vida con una experiencia bonita y maravillosa. Pero ¿saben una cosa? A Dios no le gusta la falsedad. A Dios le gustan las cosas claras. Dios no ha inventado una religión para que los hombres cambien. No. La religión que el Señor tiene para con nosotros tiene doctrinas donde se preocupan que la verdad sea correcta. La iglesia de Dios es una iglesia positiva y nosotros deberíamos sentirnos felices en ser parte de una iglesia honesta, de una iglesia que obedece a la Biblia por encima de las tradiciones. ¿Por qué? Porque el momento que usted comienza a mirar las tradiciones y comienza a hacer caso a la tradición, pierde de vista al Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó en Éfeso? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 nos menciona y nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué ha pasado? ¿Se habían olvidado de amar? ¿Qué pasó? ¿Por qué se olvidaron de amar? Nosotros éramos felices cuando nos amábamos los unos a los otros. Quizás era la frase que había en esta iglesia. Pero mis amigos, quiero decirles algo. Esta iglesia era una iglesia fiel, una iglesia que tenía energía, pero quiero decirte, fidelidad y energía no es suficiente. Nosotros necesitamos tener amor. El amor es muy difícil, especialmente cuando nosotros vivimos en un sistema legalista, donde nos gustan las normas y nos olvidamos del amor. Quiero decirte una cosa, no es que las normas sean malas. Al contrario, las normas son buenas, son muy buenas. Pero una cosa, cuando tú te olvidas de las personas por resaltar la norma, tú estás perdiendo la visión. Mi amigo, por sobre todas las cosas, las personas son más importantes que las cosas. Tú quieres hacer feliz a las personas, ámales. Si las personas cometen errores, síguelos amando. ¿Sabes por qué? Porque solo el amor cambia a las personas. Esta iglesia se olvidó del amor. El deseo de que las cosas anden en regla, que tengan energía, eran importantes, pero se olvidaron del amor. San Juan capítulo 13, versículo 35 nos menciona: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué hermosa frase de Jesús. Jesús les enseñó a sus discípulos a amarse, a respetarse el uno al otro. Una iglesia fuerte en el trabajo, una iglesia que tiene buenas doctrinas, pero una iglesia que no tiene amor es una iglesia que no ayuda, que no lleva adelante las cosas. Si tienes que escoger entre las cosas, la prioridad que tú deberías tener son las personas sobre las cosas. ¿Por qué? Porque el amor es vital en la vida cristiana. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1, nos habla de algo hermoso. El apóstol San Pablo describe este aspecto de una manera muy interesante. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecías y enseñase todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Qué triste realidad, mis amigos. Tener poder, tener fuerza, tener capacidad, tener fe, tener todo, pero no tener amor es triste. El apóstol dice algo más todavía en el versículo 3.
¿Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres? ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? De nada me sirve. Mi amigo, la religión no es simplemente entrega. La religión va más allá de la entrega. La religión está basada en un principio que solo Dios pone en el corazón humano. El amor es de Dios. El amor nace en el corazón de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué hermoso amor de Dios! Y esto es lo que estaba faltando en esta iglesia. Estaba faltando el amor. Si no tenemos amor, no tenemos nada. No tiene ningún valor nuestra vida si no tenemos amor por los seres humanos. Si no sabes cómo hacer frente a los problemas, yo te voy a decir, es mejor cometer un error por el lado del amor y de la misericordia. Oh, mis amigos, qué difícil es entender estas cosas y tratar de compartir estas cosas. Cuando nosotros pensamos en la iglesia de Dios, en el pueblo de Israel, en el especial tesoro de Dios, en esa iglesia que el Señor le formó con amor, le sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, los llamó a la libertad, los alimentó en el desierto, hizo todo por este pueblo, por esta iglesia hermosa. Pero ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué sucedió cuando Jesús vino a este mundo? El pueblo de Israel, los sacerdotes de Israel, dejaron de amar al Señor de Israel. Cuando Jeremías nos ama, nos llama, nos explica, nos dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la felicidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Jesús dice, yo me acuerdo de ese amor que tenías. En Deuteronomio 29, versículo 5, nos dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se habían envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se había envejecido en vuestro pie. Me acuerdo cuando eras mi novia, cuando caminabas conmigo en el desierto. Esas eran las palabras maravillosas de Dios. Pero hay algo que el Señor nos dice. Noten, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Te planté como la vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo te volviste contra mí corruptible? La iglesia de Éfeso era una iglesia igual a la iglesia de Israel. Una iglesia que al principio había tenido mucha fe, pero fue perdiendo el amor por Dios. El amor de los unos para con los otros. Un trabajo interesante se realizaba en Éfeso, pero estaba fuera del balance. No tenían lo que se llamaba amor. Es como una balanza. A un lado está la ley, a otro lado está el amor. La obediencia y el amor deben tener un balance. El balance es importante en todas las cosas. El balance es importante en el matrimonio. El balance es algo que nosotros debemos practicar. Si tú amas a tus hijos,
tú tienes que tener un balance para con ellos. ¿Por qué? Porque si a tu hijo le amas y le das todo, vas a dañar la actitud de tu hijo. Tú tienes que amar a tu hijo, pero tienes que también controlar el tiempo, lo que le das. ¿Por qué? Porque si solo le complaces, pronto vas a ser esclavo de tus hijos. Mis queridos amigos, en la palabra de Dios hay enseñanzas maravillosas. Esas enseñanzas que no podemos nosotros pasar por alto. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Y Jesucristo enseña a su iglesia. Jesucristo dice: iglesia, yo te amo con todo mi corazón, pero yo también espero una respuesta de ti. No una respuesta solo de acciones, espero una respuesta de amor. Estar en una iglesia solamente para cumplir leyes no sirve. Tú tienes que estar en la iglesia porque tú le amas a Jesús con todo tu corazón, y ese amor hace una gran diferencia. Amor y obediencia. La obediencia muchas veces nos hace perder la visión del amor, pero los seres humanos muchas veces nos olvidamos de que por sobre todas las cosas en la iglesia debe haber amor. Esta iglesia es una enseñanza realmente linda para nosotros. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el versículo 4, nos dice: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Esto se repite: has dejado el primer amor. Ahora ya no es esa iglesia hermosa, es una iglesia que se está cayendo. Y el consejo de Jesús es un consejo maravilloso. ¿Cuál es el consejo de Jesús? El consejo de Jesús nos lleva en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, si no vendré contra ti, y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda, ¿sabes el problema? ¿Sabes de dónde viene? El Señor te dice: arrepiéntete. Yo no sé cuál es tu problema en tu vida, pero si tienes que reorganizar tu vida, hazlo ahora. Tú puedes empezar de nuevo. Si estás pasando por un problema, cambia de actitud. Toma una nueva acción para que puedas comenzar un nuevo propósito en tu vida y en tu familia. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice: haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? El amor. Déjame aplicarte algo. Cuando tú conociste a la persona que amas, tú le dedicaste tiempo, le dedicaste cariño, le dedicaste regalos, hiciste tantas cosas. Pero ya llevas unos 10 años casado. Quizás te has olvidado de esas cositas tan bonitas que hacías cuando eras novio. Pero el Señor te quiere enseñar algo interesante. Tú puedes recuperar tu hogar, tu familia, si tan solo tú volvieras a ese primer amor. Si tú volvieras a traer un regalito, si tú volvieras a traer una mirada, si tú volvieras a traer ternura para tu familia sería una familia realmente bonita y feliz. Querido amigo, hay tantas cosas que nosotros necesitamos entender y necesitamos avanzar y creer en esas cosas maravillosas que Dios tiene. Algo que nos dice que nosotros necesitamos. Ellos tenían un problema con los nicolaitas y esta iglesia aborrecía a los nicolaitas. El aborrecer no es un don de Dios, pero Dios aborrece todas las cosas malas. El consejo de Dios dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Quizás, amigo, tú necesitas hacer un alto en tu vida, entregarle tu corazón a Jesús. Y cuando entregues tu corazón a Jesús, tu vida va a cambiar
al igual que era el consejo que Dios tenía para esta iglesia. Necesitas darle tu vida al Señor Jesús. Y si lo haces, Dios te va a dar un cambio, un giro en tu relación, en tu familia. Tú necesitas venir a Dios. Y Él quiere que tú tengas una nueva experiencia, una experiencia bonita. Y el pedido de Dios es: oigan al Espíritu. Oigan al Espíritu de Dios que los habla con un amor tan grande, con un amor maravilloso. El Espíritu Santo de Dios te habla día tras día. No pierdan su mirada, pongan sus ojos en el paraíso de Dios. El que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida. Un día nosotros volveremos al paraíso. Qué hermoso será volver al paraíso. Encontrarnos otra vez con ese Jesús amado, con ese Jesús maravilloso, con Él que nos ha dado todo. Él, en el libro de Apocalipsis 22 nos dice: después de esto me mostró un río de agua limpio de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Jesús te aconseja, y Jesús aconseja a su iglesia: vuelvan al primer amor, vuelvan otra vez a esa relación maravillosa con Jesús. Miren el lugar donde fue la última vez que ustedes vieron la luz. Qué hermoso si pudieran volver al sitio donde fueron felices, como en un matrimonio. ¿Por qué no vuelven al momento cuando se enamoraron y hacen otra vez una nueva cita? Quizás tú tienes que hacer una nueva cita con Dios. Quizás vas a tener que enamorarte de nuevo de Jesús. Y para eso es el estudio del Apocalipsis. Conocerle a Jesús, amarle a Jesús, porque Él nos amó primero.